¿Estamos ya transmitiendo, capitán? Ya. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a esta clase, super clase de la casa 8. Una clase que surgió mientras yo estaba trabajando en la escuela online, astroterapéutica, que estuve todo el 2008 escribiendo, pero muchas páginas, y fue justo me metí en la parte de las casas, donde empecé a escribir mucho texto. O sea, los apuntes de las casas tienen como, de hecho la idea es hacer un libro más adelante. Escribimos como 140 páginas. Y cuando terminé la casa 8 especialmente dije, oh, esta debería ser una clase. Está acuática, como decimos acá. Está intensa y se entiende muy bien. A mí me fascinan las casas de agua. ¿Por qué me fascinan? Porque son tan difíciles de entender. Es tan complejo de entender y ya vamos a llegar justamente a ese juego. Lo importante que quiero que sepan es que aquí vamos a entrar en profundidad absoluta. Y durante la clase vamos a ver muchas láminas de PowerPoint. Entonces, para que no se desesperen, ¿ya? Yo quiero los apuntes y no tengan que anotar mientras estamos hablando. Lo más importante es que no anoten. No quiero que anoten nada de lo que está viéndose en la pantalla acá o viéndose en vuestras casas, donde sea que estén. Aprovecho de saludarlos a todos, ¿ya? No anoten nada, porque van a tener acceso a los apuntes. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que ingresar a la página astroterapeutica.com y en la página, en el home, va a haber un formulario de inscripción donde sale nombre, apellido, país y mail. Anotan y les va a llegar un mail. Y en ese mail va a tener varios, les va a dar un curso gratuito, si es que lo quieren, lo toman o no. Un curso de introducción a la astrología psicológica, que lo pueden regalar a alguien también. Es gratuito completamente y también les sirve para conocer la plataforma astroterapéutica. Y aparte, en esa página donde está el curso gratuito, abajo sale descarga el PDF. No, es muy sencillo, es muy sencillo. Estamos en la tecnología del siglo XXI. Así que, oye, ha sido fuerte trabajar con la casa 8. Como que entre los eclipses, los tránsitos y yo metiéndome en la casa 8, como que de verdad me he sentido zambullido los últimos 2 días. En esta casa, la casa, debe ser la casa que más le tenemos miedo a la astrología, ¿no? Sí. Los que tienen planeta en la casa 8 dicen, no, ¿por qué a mí me toca el planeta en la casa 8? Mejor en la 8 que en la 12, yo digo. Perdóname los que tengan planeta en la 12. Yo también tengo planeta en la 12, pero yo encuentro mejor en la 8 que en la 12. O sea, los de la 12 nunca lo vamos a entender realmente. Podemos teorizar, comprender, pero... Entonces, ya, para que vayamos entrando. Las casas de agua. Las famosas y complejas de entender casas de agua. ¿Por qué son tan complejas de entender? Porque no se pueden entender. O sea, no podemos entrar al mundo de las casas de agua desde lo mental. No se pueden entender de forma racional. Porque hablan de un mundo de hemisferio derecho, de emociones, de sensibilidades, de lenguaje no verbal, de lenguaje no lógico. Si vamos con nuestro barómetro lógico y racional a analizar los temas de las casas de agua, vamos a decir, pero ¿qué sentido tiene? O sea, como en la consulta alguien dice, oye, es que tú, no sé, nadie le dice a una persona que da la consulta, le habla de las casas, pero imagínate que le estoy hablando de los temas de la casa 4, los temas de la infancia. Me dice, oye, pero si yo tengo 40 años, ¿qué me importa a mí lo que pasó cuando era niño? Si eso ya no tiene sentido. No es lógico y racional, pero te marca. Entonces, hay un problema de lenguaje a entender las casas de agua. Porque yo creo y siento, justamente siento la palabra, que lo que a mí me ha dado más claridad, y yo creo que los astrólogos que explican muy bien las casas de agua, más le ha dado claridad, es hacer procesos internos de conectarse con las emociones que habitan en las casas de agua. Tengo que sentir las casas de agua. Tengo que experimentarlas a nivel físico. Y ahí las casas de agua me van a empezar a hablar. Me van a empezar a contar su historia. ¿Qué es lo que tienen guardada?
¿Qué sabemos también de las casas de agua? Como un pequeño resumen. Adelante, adelante, pase. No pasó. Ya. Representan el mundo emocional, inconsciente, personal. Representa todo lo que está dentro de nosotros que nosotros normalmente no vemos. Quiero que me entiendan algo. Una cosa son los planetas, como actores, como ejecutores, como personajes. La luna también representa el inconsciente emocional, ¿no es cierto? Neptuno también representa el inconsciente emocional. Plutón también representa el inconsciente emocional. Sí, son personajes. Pero de cierta forma, ¿dónde se guardan los recuerdos del inconsciente al cual la luna, Neptuno y Plutón van? Son los casilleros, casas de agua. Ahí están los recuerdos, están las experiencias, agradables y desagradables, donde se resguarda la memoria emocional. Y donde se guarda la memoria emocional normalmente de la cual no tenemos conciencia y no recordamos. Por algo es inconsciente. Podemos ver que existen 3 tipos de mundo inconsciente emocional. El primer tipo de mundo, que tiene que ser como la gran división de las casas de agua. La primera división del mundo inconsciente emocional es las memorias tempranas y las emociones vividas dentro del hogar, dentro de la familia. Casa 4. Ahí todo el recuerdo inconsciente, mis añoranzas de protección, seguridad, cuidado, pertenencia, de sentirme contenido y protegido, todo lo que quedó en esa experiencia guardada, desde el recuerdo que vivimos, queda en la memoria de la casa 4. Casa 8. ¿Qué es lo que queda? Vamos a entrar en detalle, simplemente esto es un pequeño resumen. En memoria del trauma. La memoria de las experiencias de dolor. Las memorias de recuerdos de impotencia. Eso queda guardado y almacenado dentro de la casa 8. Es un casillero donde se guarda ese tipo de experiencia emocional. Por lo tanto, sí, desde la casa 4 lo que tenemos es una necesidad de protección y seguridad emocional para sentirnos contenidos. Dentro de la casa 8 lo que tenemos es una necesidad de protección máxima de sobrevivencia. Porque los recuerdos que están ahí fueron cuando nos sentimos que nos moríamos. En parte por eso nadie quiere entrar a la casa 8. Es un espacio en el cual nadie quiere entrar. Mordor, nadie quiere ir a Mordor. No, nadie quiere ir a Mordor. ¿Por qué? Porque ahí habitan experiencias de demasiado dolor que están guardados en ese inconsciente emocional. Y ahora, ¿qué es el tercer inconsciente emocional? Es como el inconsciente del inconsciente, que es la casa 12. ¿Qué me refiero al inconsciente del inconsciente? Es los recuerdos de los cuales ya ni siquiera tenemos un... ¿Dónde está? Obviamente en la casa 4 y en la casa 8 se pueden guardar y se pueden bloquear memorias inconscientes que tienen un peso tremendo en esa área. O sea, si fuéramos a esa área, veríamos trauma negado, reprimido. Pero la casa 12 nos habla de recuerdos de los cuales realmente ya el computador no tiene memoria. ¿Cuál es el más básico? La gestación, ¿me entienden? O sea, nadie recuerda la experiencia intrauterina. Por lo tanto, la casa 12 representa un inconsciente muy profundo. Ya, pongámonos así místicos. La casa 12 también representa las experiencias previas a esta encarnación. La memoria de esas experiencias previas a la encarnación. Nadie lo guarda. Los niños se acuerdan los primeros años de vida, normalmente. Entonces, la casa 12 representa un inconsciente extremadamente profundo al cual realmente no se puede llegar de forma consciente. Nosotros sabemos, se llega a través del mundo onírico, se llega a través de técnicas que nos saquen del estado ordinario consciente, como hipnosis, holotrópica, reverbing, trabajo con planta de poder. Ahí llegamos a ese gran espacio de inconsciente, ese gran espacio vacío e infinito que es la casa 12. Entonces, tengamos claro, las casas de agua son los, digamos de alguna forma, son los casilleros donde guardamos nuestras emociones profundas que nos han marcado
Y cada casa va a estar asociada a una añoranza, a una necesidad. Son escenarios sumamente introvertidos. Stephen Arroyo, en su libro, ¿cómo se llama el libro? ¿Es como el manual de astrología? Sí, que es como esa Biblia maravillosa que escribió. Me encanta Stephen Arroyo. Astrología, karma y transformación, lo mejor. Ya. Pero Stephen Arroyo hablaba de que las casas de agua son las casas del alma. Fíjense algo tan interesante. Estamos hablando de que en esos espacios donde hay memorias emocionales muy profundas, al mismo tiempo nos conectamos con lo más sagrado dentro de nosotros. ¿Qué nos está tratando de decir eso acerca de las casas de agua? Que son espacios donde nos sentimos súper vulnerables. Son espacios que obligan a conectarse e irse para adentro. Sí, la casa 12 como que nos vamos para adentro, nos vamos para afuera, pero nos saca un poco del cuerpo. Pero sobre todo la casa 4, que es nuestro templo interno. Y la casa 8, que es ese espacio donde está la máxima sensación de vulnerabilidad, son espacios donde estamos muy frágiles. Como hay tantas emociones básicas, primordiales, de necesidad de protección, de seguridad, de miedo, de dolor, cuando nos metemos en ese espacio, nos vamos un poco hacia adentro y buscamos protección y contención en esas casas. ¿Se entiende, no? Es algo, y son los espacios, o sea, de cierta forma quiero que me entiendan, cuando están viviendo un proceso interno de mucha conexión, donde sienten así, como que se les infla el corazón y se les llenan los ojos de lágrimas, un momento como neptuniano profundo de conexión, están entrando en una casa de agua. Fíjense, entonces la casa de agua tiene esa dualidad tan presente en nuestra tierra querida, donde está esos espacios de tanto dolor, pero también están los ambientes más mágicos de mayor conexión a los cuales podemos llegar a entrar. Entonces son espacios llenos de deseos, sensaciones, recuerdos, miedos, dolores, rabia. Se vinculan al pasado. Se van llenando estos casilleros de recuerdos del pasado, de experiencias del pasado. ¿Ya? Lo voy a leer textual. Me entretuve mucho haciendo esto porque agrandaba las palabritas, chiquititas. Ya. En la casa de agua están los miedos, las necesidades de protección y seguridad que condicionan y moldean nuestra forma de actuar desde el inconsciente. ¿Qué significa eso en español? Esto yo me acuerdo que lo expliqué en el seminario de la casa 4, pero lo vuelvo a explicar. Que nosotros desde nuestro consciente creemos que tomamos las decisiones por ABCD motivo. Y la verdad es que hay una agenda oculta debajo de nuestras decisiones. Esa agenda oculta donde se guardan las verdaderas motivaciones que nos llevan a actuar de la forma que actuamos, están en las casas de agua. Por eso, mientras no vayamos a las casas de agua, mientras las evitemos, vamos a estar absolutamente condicionados, sin darnos cuenta, por nuestro inconsciente y los deseos que habitan ahí. O sea, funciono de forma automática repitiendo patrones en mi vida. ¿Por qué? Porque no voy al espacio adentro donde surge la necesidad emocional que hace que yo actúe de cierta forma. Por otro lado, alguien que vive mucho de las casas de agua, porque tiene, por ejemplo, mucho planeta en la casa de agua, ¿por qué vive todo el tiempo? Por esas necesidades emocionales de los cuales toman el control de su vida y la dirigen. Entonces nos condicionan sin que nos demos cuenta en las casas de agua, mientras nos hagamos el proceso de mirar hacia adentro. Y nos duele. ¿Por qué? Por las emociones que están ahí. ¿Ya? Entonces las personas con fuerte presencia de planetas, bueno, pueden haber excepciones obviamente, no sé, porque tenga mucho planeta en la casa 4 y tenga 1000 planetas en la casa 1, ahí ya extrovertido. Pero pongámonos en el caso donde hay mayor predominancia de planetas en casas de agua. ¿Cuál va a ser la tendencia en general de esas personas? En ser más bien introvertidos, hacia adentro, buscar espacios de seguridad, protección y contención. O disociación. ¿Me entienden? Porque como el agua nos saca de esta realidad y nos vamos, entonces estoy buscando protección, seguridad, contención, estar cerca de un otro probablemente.
estar en mi familia, estar con mi pareja, estar con los que yo quiero, con los que quiero controlar desde la casa 8, ¿me entienden? Las lleva a ir hacia adentro. Entonces les cuesta moverse hacia afuera en el mundo. Esto es una pasada muy rápido porque tenemos que entrar a la casa 8, ¿me entienden? Quiero que entiendan algo. Quirón. Esto es como un pequeño paréntesis. Desde la astrología psicológica moderna, Quirón se ha vuelto la clave de casi todo. ¿Por qué? Porque Quirón es como el gran excluido de la carta natal. Nadie quiere a su Quirón y aléjenme lo más posible de mi Quirón. ¿Me entienden? Todos decimos, oh, me carga Plutón, pero somos adictos a Plutón. ¿Me entienden? Entonces es como, me gusta pero me asusta Plutón, te quiero lejos pero te quiero cerca. Entonces, porque como vamos a ver hoy día, todos los discursos evolutivos no sirven para nada desde la casa 8 y de Plutón. Son discursos vacíos normalmente. Pero ¿qué quiero decir? Que las casas de agua de lo que más huyen y de lo que más temen es a Quirón, que representa básicamente el dolor. El dolor es de lo que huimos y nos escapamos. Y yo los invito realmente a que, para que logren entender la raíz, al menos de su Quirón, estudien qué significa Quirón. Lean qué significa Quirón. ¿Ya? Estudien conmigo también qué significa Quirón si quieren estudiar conmigo. En astroterapéutica está todo el curso completo de Quirón. Tiene Quirón por casa, planeta, signo, está todo el máster online. Pero insisto, Quirón se vuelve la clave. Ahora, quiero explicar algo, esto no quería dejar de decirlo. ¿Qué pasa cuando en las casas de agua tenemos la presencia justamente de Quirón o Saturno? ¿Qué pasa con Quirón? La casa donde está Quirón, en general. Esto es un paréntesis, pero es importante que lo entiendan si vamos a ver las casas de agua. ¿Qué pasa en la casa donde está Quirón? Normalmente, si ustedes analizan cartas astrales, van a ver que la casa donde está Quirón es una casa donde yo tiendo a huir. O sea, quiero huir, quiero escapar. O sea, si Quirón está ahí, yo quiero estar lo más lejos posible. Da lo mismo cuál sea la casa. Hay personas que tienden a quedarse en la casa donde está Quirón, pero yo te diría que en general, desde lo que he visto yo, es como la excepción. Entonces, ¿qué vemos? Que si tenemos a Quirón metido en las casas de agua, lo que tenemos es una profunda herida emocional asociado con lo que sea, nutrición, casa 4, abusos, trauma, casa 8, problemas de gestación, sensación de desconexión de lo espiritual máximo desde la casa 12. Es una casa donde hay una herida. ¿Y qué nos dice eso? Que la persona, por un lado, no quiere ir hacia el agua. La persona va a evitar conectarse con estos mundos internos emocionales. Ahora sí tenemos Saturno. ¿Qué es lo que hace Saturno? Donde está, limita y rigidiza. Esa es la primera reacción. Saturno te está pidiendo algo mucho más. O sea, en la casa donde está Saturno te está pidiendo hazte cargo, desarróllela, construyela, vuélvete un maestro, enfrenta los miedos y las dificultades que están ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo Saturno en una casa de agua? Nos está diciendo que venimos justamente a hacernos maestros del proceso emocional interno que ocurre en esa casa. Pero hemos vivido limitaciones, experiencias complejas en esa área que nos han hecho rigidizarnos. Por lo tanto, ¿qué también tenemos cuando está Saturno en una casa de agua? Es como que hubiera un muro, algo que bloquea la conexión interna al mundo emocional. Es como que esa casa quedara más o menos como cerrada. Nunca queda cerrada, ¿me entienden? Lo que pasa es que para el yo consciente, que está aquí, ir a ver la casa de agua donde está Saturno no se vuelve fácil. Si no, pregúntenle a alguien que tiene Saturno en la casa 4. ¿Qué tanto siente sus necesidades emocionales? ¿Qué tanto se conecta con su niño interno? ¿Qué tanto se conecta con su vulnerabilidad, su necesidad de protección? O si no, pregúntele a alguien con Saturno en la casa 8, ¿qué tanto le gusta ver su sombra? ¿Qué tanto le gusta conectarse con sus emociones de destrucción, de celo, envidia? ¿Qué tanto le gusta abrirse a la intimidad máxima sexual con un otro?
No un touch and go, ¿me entiendes? Sino intimidad, ver al otro, abrirme al otro, sentir al otro en mí. Saturno en la casa 8, quizás al comienzo un poquito, pero después le empieza a bajar el miedo. Y un Saturno en la casa 12, un miedo tremendo a conectarse con el inconsciente profundo y a fluir con la vida. Un miedo a entrar al estado de disolución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando tenemos Saturno, Quirón en estas casas de agua, tenemos una profunda dificultad para conectarse y fluir con las emociones. ¿Qué configuración astrológica podría generar algo parecido? Saturno, Quirón, asociado a la Luna. Ahí también tenemos no quiero sentir, no quiero experimentar emociones. Tenemos algo parecido ahí. Lo que pasa es que las casas nos hablan justamente qué tipo dentro del abanico del rango emocional, qué tipo de emociones son específicamente las cuales nos vamos a evitar conectar por la casa donde estamos. Entonces, ¿qué vemos con Saturno que no en estas casas de agua? Tendencia a reprimir con mayor fuerza el inconsciente y a miedo de desbordarse. Hay un miedo a volverse loco, a descontrolarse. Al igual que un Saturno-Luna, los que se empiezan a desbordar y se ponen como histéricos o con mucho llanto o con mucha rabia. No me quiero desbordar. De cierta forma, ¿por qué? Si Saturno está representado por papá o mamá, las figuras que ponen reglas, ¿dónde me pusieron reglas? Justamente en el mundo emocional. No me puedo desbordar. Saturno en la casa 8 está prohibido la sombra dentro del linaje familiar, dentro de la historia familiar, ¿me entienden? Entonces hay una conexión más rígida y fría con las emociones y los sentimientos y las necesidades. ¿Y qué va a costar? Va a costar más mirar hacia adentro. Justamente vengo a aprender a mirar hacia adentro. Entonces, Saturno en casa de agua vienen a aprender a mirar hacia adentro. Vienen a aprender a conectarse con su alma. Es un maestro del mundo de agua. Y también con Saturno en casas de agua puedo tener miedo y un bloqueo a una mayor intimidad emocional con el otro. Importante. Ya. Vámonos y comencemos. A ver, preguntas. ¿Alguna pregunta? Están todas muy serias. ¿Estoy muy aburrido? Recuerden, los apuntes van a estar todos disponibles en Astroterapéutica. Ingresan el formulario y van a estar. Así que no os preocupéis, va a estar todo disponible, todo esto. Estamos asustados. La casa 8. Mordor. La casa 8 tiene tan... A ver, nombremos. Ni siquiera miremos lo que está ahí. Nombremos. ¿Qué palabra asociamos a la casa 8? Sombra, muerte, transformación, trauma, sanación, sí, sanación, sexo, esoterismo, secreto, dineros compartidos. ¿Qué más? Herencias, apegos. Está perfecto. Estamos todos súper claros. Divorcio. ¿Divorcio? Sí. Muerte, términos, transformaciones. Entonces, tenemos todo extremadamente claro, de cierta forma, cuáles son las palabras que representan a la casa 8. Entonces, ¿por qué estamos todos acá tratando de entender qué significa la casa 8? O sea, si podemos recitar perfectamente lo que es la casa 8, entonces ¿por qué tengo ¿por qué no estoy haciendo un seminario de la casa 2? No estoy haciendo una clase de la casa 3, ¿me entienden? No estamos haciendo una clase de la casa 5, una casa que me gusta mucho. No estamos haciendo nada de eso. Estamos en la casa 8. ¿Por qué? Porque normalmente nos cuesta entender cómo funcionan los planetas en la casa 8. Normalmente cuando vemos un tránsito, que nos va a tocar un tránsito por la casa 8, ¿qué nos pasa? Nos da un miedo. Nos imaginamos el viaje al infierno que se va a hacer. Entonces, lo primero que quiero partir diciéndole es que el problema, tenemos claro cómo funciona la casa 8, podemos racionalizarla, pero ¿por qué nos cuesta comprenderla y vivirla? Porque no queremos sentir lo que está ahí. Hablamos de muerte. Yo puedo estar dando una cátedra a la muerte, una oda a la muerte desde el hemisferio izquierdo, sin conectarme con las emociones que me genera
la muerte. Y con la casa 8 no solamente hablamos de la muerte, de que me voy a morir o se va a morir alguien que yo quiero, sino se llama a la muerte como el estado de impotencia absoluta en la cual no tengo ningún control, porque no importa lo que yo haga, no puede cambiar esta situación. Entonces, lo primero que quiero que entiendan que la gran dificultad de la casa 8 es que no queremos, estamos huyendo de esa casa. Una forma análoga a la casa 8 es como un cementerio, es donde hay como recuerdos, experiencias emocionales muy fuertes, hay demasiado terror. Y no estamos hablando del terror pisciano a lo Rock Rose en terapia feral, ¿me entienden? Estamos hablando del terror de que me voy a morir. O sea, es un terror angustiante absolutamente. Eso encontramos ahí. Y vamos a entender, y lo que yo más quiero que entiendan es por qué nos comportamos de cierta forma en la casa 8. Entonces, ¿qué hay en la casa 8? Potentes, intensas, tremendas, gigantescas emociones. Porque es lo más cercano como un escenario a estar muriéndose. Es como que si pudiéramos entrar en la casa 8 de cierta forma, estaríamos como ahí, en el borde entre la vida y la muerte. O al menos en el borde de las emociones que nos genera la muerte. Es demasiada la intensidad emocional que hay ahí. Entonces, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, es un escenario, casa, donde las experiencias traumáticas nuestras se viven. Ahí se guarda el trauma. De hecho, esta clase se llama como el trauma, no me acuerdo cómo era, pero partimos con el trauma. Es que el trauma, a mí lo que me importa, el trauma en esta clase. La trauma, la sombra y el dolor. También, ¿qué sabemos? Es una casa donde habitan nuestros personajes prohibidos, nuestra sombra. Entonces, es un escenario de emociones muy intensas, un escenario donde estamos muy cerca de la muerte por la sensación de impotencia que hemos vivido, es un escenario donde hemos guardado el trauma y es un escenario donde está la sombra. Vamos a entrar en detalle cada uno de estos temas. De hecho, lo voy a hacer así súper ordenadito, ¿ya? Para que vayamos viendo punto por punto, porque después tengo que llegar como a una conclusión más adelante. Y nuestros personajes ocultos están listos para controlar, atacar y protegernos. Porque son los guardaespaldas que nos protegen del dolor y del trauma. Son los que nos protegen de no volver a sentir el dolor. Entonces vámonos de una. Punto número 1. La casa 8 es la cárcel de la sombra. Yo sé que varios de ustedes han estudiado conmigo, entonces lo que voy a decir ya lo han escuchado, pero lo voy a volver a explicar nuevamente. ¿Qué es la sombra? Así en un sentido súper sencillo. Las sombras no son necesariamente cosas malas. Pueden ser cosas buenas. Imagínense que vivimos en una cultura romana donde se afectiviza el ser bruto, el ser individualista, el ir por lo que yo quiero y el ser poco empático. Y nace un niño, una niña sensible y empática. Y dentro de su familia, cada vez que va a ayudar a un niñito, el padre o madre dice, no, pégale. Gana tú, no seas débil, no muestres compasión. Ese niño va a ir entendiendo que ese comportamiento bueno está mal y está prohibido. Y ese comportamiento malo pone en riesgo algo. ¿A quién pone en riesgo? A la luna, de cierta forma. A la necesidad de seguridad y protección infantil. Entonces aparece un personaje llamado Saturno, que está primero el Saturno externo de los padres, diciéndole qué comportamiento es bueno, qué comportamiento es malo, qué comportamiento te quiero con este comportamiento, con este comportamiento no te quiero. Ese es el lenguaje, da lo mismo que se diga con palabras o no, o sea, con palabras es mucho más fuerte, pero eso básicamente es lo que el niño entiende. Entonces Saturno externo
el niño lo hace interno y el niño empieza a decir, ¿sabes qué? El bueno, estamos hablando de esta cultura al revés de la nuestra, el bueno y compasivo es un personaje sombra y está prohibido. Pero en la cultura donde vivimos está más afectivizado de ser bueno. Más, depende un poco de la familia y la cultura realmente. Pero está mucho más afectivizado de ser bueno. Por lo tanto, las sombras son el lado nuestro malo. Me he juntado bastante tengo varios amigos que están teniendo el segundo hijo. Entonces, estoy yo ahí viendo qué es lo que hace el primero. Y es muy curioso que ya he escuchado a dos papás de amigos que me dicen, sí, tengo que estar atento porque tengo miedo que le ponga la almohada encima. Así pasa. El otro día, de hecho, este fin de semana estábamos en la playa y estaba el hijo mayor de una amiga, que es exquisito el cabrón chico, jugando con una pelota y el bebé, la guagua, de 1 mes y medio durmiendo, y este cabrón chico le tira un pelotazo y le pega a la guagua en la cabeza. Por suerte esa guagua tiene, no sé, Luna en Tauro, todo Géminis y Sagitario y no lloró. De verdad, es como, uy, qué buena onda esta carta, esta guagua. No llora nunca. ¿Entienden? Pero ¿me entienden? Ahí estamos viendo un comportamiento sombra. Que nos podemos adelantar que el comportamiento sombra, ¿de dónde surge en el niño? Me estoy adelantando. Surge porque está viviendo una emoción de abandono que le genera un dolor muy grande, porque para un niño el sentirse abandonado por la madre es igual a la muerte. Entonces el niño está entrando en la casa 8, muerte, no hay amor. Y vamos a ver que el odio surge como un mecanismo de protección. ¿Y qué es lo que hago? Agredo a la hermanita o al hermanito porque en el fondo quiero que se muera. Y cuando ese niño se enoja con la mamá o se enoja con el papá y le pega a la mamá y al papá, ¿sabes lo que quiere? Que se muera. Y después el niño se siente súper culpable porque... ¿Por qué se siente culpable? No porque sea bueno. Se siente culpable porque si de verdad se muere, ¡oh!, de verdad me quedo solo. Entonces esta situación nos complica 10.000 veces más. Esto es empezar a hablar el lenguaje de la casa 8. Un lenguaje muy plutoniano. Entonces, ¿qué entendemos como la sombra? Representa a estas partes nuestras que nosotros surgen de forma espontánea a través de los niños y que la sociedad... Porque ¿qué hace mi amigo con su hijo? Le dicen, no le pegues a tu hermana. No, no. Ese no, no, aquí huele un no, no a Saturno. Entonces, también, ¿y todo va ¿y qué va a ser nuestra sombra? ¿De qué depende? Bueno, de lo que nuestra familia considera aceptable y de lo que nuestro contexto cultural considera aceptable. O sea, si estuviéramos en Medio Oriente, no sé, en Arabia Saudita, lapidar a una mujer es aceptable, ¿me entienden? Y probablemente el niño que le pega a la hermanita, no creo que lo castiguen tanto o lo reten tanto como le pasa en un país occidental, ¿me entienden? Entonces, esa sombra, eso que está prohibido, tiene mucho que ver con Saturno, con planeta social, que tiene un contexto colectivo, grupal. También, ¿qué puede ser la sombra? A ver, déjenme ver qué tengo acá. Los deseos sexuales negados, ¿me entienden? O sea, un niño plutoniano con una carta escorpionana, plutoniano de casa 8, tiene mucha energía sexual. Se conecta mucho con la energía de sobrevivencia, reproducción creativa. Tiene un segundo chakra muy potente. Y el niño no sabe qué hacerlo. El niño se puede masturbar, el niño se puede hablar mucho de sexo, y dependiendo justamente de cuál sea el contexto de la familia. Imagínense una familia muy religiosa, prohibitiva. Prohibidísimos esos comportamientos del niño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Quiero que entiendan, con la sombra tenemos deseos orgánicos, emociones naturales que surgen dentro de nosotros, que nosotros aprendimos a prohibir y a negar y a encarcelar. Entonces la casa 8 es la gran cárcel,
donde metemos a nuestro lado no bueno, que nosotros consideramos que no es bueno. ¿Y quién es el que cuida esa cárcel? Saturno. Saturno es el que está ahí a cargo. También nos sentimos sumamente culpables. O sea, entre más nos dijeron que era malo eso, más culpables nos sentimos. O entre más sentimos cosas que cuando las comparamos con el contexto social, como deseos e impulsos que nos dan, y vemos que la gente afuera no está haciendo eso, más culpables nos sentimos de estos deseos que tenemos, tan malos y ricos a la vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Derechos de autor, por favor. Copyrights, no son los míos. Para que YouTube no nos castigue por ponerlo. Déjenme cómo estoy en la hora. Palele, ya me tengo que curar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un personaje sombra. Esos personajes cuando son guardados dentro de este espacio comienzan a podrirse. Por eso puse aquí a Sméagol y a Gollum. Sméagol era un hobbit que, tentado por el poder del anillo, mata a otro hobbit y es expulsado de Hobbiton y es encerrado en una, o sea, se va a una cueva él. ¿Y qué es lo que pasa? Estas emociones de dolor, de traición, de abandono, de resentimiento con la propia comunidad, estos personajes prohibidos en la casa 8 comienzan a ir pudriéndose, comienzan a ir cargando en un círculo poco virtuoso de emociones cada vez más complejas. Más dolor, más resentimiento, más energía sexual. Y aparte tengamos algo, la casa 8 de cierta forma es en parte transpersonal, porque está regida por Escorpio, que es asociado a Plutón. Es decir, de cierta forma, esa cárcel es como es lo mismo que la cárcel que está afuera. ¿Qué es lo que hacemos cuando metemos a alguien en la cárcel? Lo metemos en la cárcel donde están los otros malos. O sea, de alguna forma, nuestros personajes sombras se conectan con un inconsciente colectivo de sombra grupal, donde entramos en deseo, pensamiento, perversiones, no sé, ya podemos usar la palabra que queramos, pero que son grupales y que todos tenemos. ¿Qué estoy tratando de decir? Que muchos de esos deseos por los cuales nos sentimos culpables son totalmente grupales. Y cualquier persona que tenga una fuerte energía plutoniana, escorpionana o de casa 8, la va a sentir al igual como la sienten toditos. Entonces, se fue cargando de emociones, pero yo voy a ir de a poco. Entonces, nos da terror que los demás vean nuestra sombra. La ocultamos, no, o sea, de verdad, gastamos mucha energía preocupándonos de que nos salga esa parte externa, o sea, esa parte interna hacia afuera. ¿Y qué sabemos? Que las personas que no se preocupan de censurar su sombra, ¿dónde están? En la cárcel, o cómo están siendo apuntados por todos. Ya, eso tiene que ver con la sombra, para ir continuando, porque después vamos a ver cómo se trabaja la sombra, bla, bla, bla. ¿Qué sabemos? Segundo punto acerca de la casa 8. Es una casa de intimidad profunda, emocional, con un otro. Es una casa que está en un área de la carta astral asociada a 2 personas. Es decir, es una casa... ¡Ay, me pasé! Es un área que incluye a otra persona. Es el área donde nos vinculamos a nivel emocional de la forma más intensa y profunda con un otro. Es donde más me abro a ti, donde más intimidad tengo contigo, donde más me muestro tal como soy. Es un área de a 2 de máxima intimidad, porque, entendamos algo, la casa 7 también es un área de a 2, pero es un área de aire, donde lo importante es el compartir, hablar, intelectuar, llegar a acuerdos. En la casa 8 es un área de agua donde la necesidad absoluta es la fusión con un otro. El desaparecer el yo. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo esta sensación de muerte.
esta sensación de que voy a desaparecer. Entonces la trascendencia está, la muerte de cierta forma está asociada a la sensación de soledad, al vacío. Entonces el unirme con un otro es un antídoto muy potente y todas las emociones que surgen de eso son antídotos a esta separación. Y tenemos también toda la potencia de la energía sexual de la casa 8, lo que es el orgasmo, desaparece el yo en ese instante, trasciendo mi ser, ¿me entienden? Me uno a algo mucho mayor. Toda esa intensidad de fusión, de conexión con un otro se vive en la casa 8 y un escenario de A2. Fíjense más o menos la vuelta de la casa 5 a la casa 8 para ver cómo vive la relación de A2. En la casa 5, ¿qué pasa con el otro? El otro no existe. Los planetas en la casa 5 no tienen conciencia de que existe. Los planetas habitando la casa 5, no un ser humano, ¿ya? Pero los planetas, bueno, sí, puede ser también. Si tenemos un planeta en la casa 5 y no toma conciencia, ¿qué quiero decir? En la casa 5 el otro no existe. Solamente estoy yo. Una casa de fuego donde yo me miro el ombligo. Y todos los demás están para servirme. Yo soy el rey. En la casa 6 cambia, o sea, se invierte el orden energético. ¿Qué es lo que tenemos? En la casa 5, yo estoy en la punta de la pirámide. En la casa 6 se da vuelta la pirámide. Y yo soy lo más bajo de la pirámide. Yo no me miro a mí mismo, miro a los demás y dedico tiempo, energía en servir y ayudar a los otros. O sea, en la casa 5 hay un desbalance porque yo estoy arriba, ¿me entienden? Es como un chuc, chuc, chuc. En la casa 5 yo estoy arriba. En la casa 6, el otro está arriba. En la casa 7, ¿qué es lo que tenemos? Un intento de que haya armonía en esa relación entre dos. No es ni las 5 ni las 6, te dicen. Hay que llegar a un acuerdo libriano de cooperación para que las dos personas puedan funcionar. ¿Y la casa 8 qué es? La casa 8, ya estamos hablando de otra cosa, es guerra. Guerra es poder. En esta relación, ¿quién manda? ¿Quién controla? En la casa 5, si no te controlo, yo me voy. Yo hago lo mío, me busco otra pareja, me busco otra cosa, me busco donde me vean y me reconozcan. En la casa 8, que es da 2, aquí uno de los dos tiene que mandar. Aquí uno de los dos tiene que controlar. Porque eres mío, yo soy tuyo, hay un nuestro. Hay una fusión de energías tremendamente grande que genera mucha fricción. Es muy parecida a la energía de Escorpio y la energía de Plutón. Imagínense esta moneda que tiene dos caras. Los Libra es una moneda con dos caras. Y Libra diría, no, esta monedita que quede derechita. En Escorpio, en la casa 8, lo que tenemos es un magnetismo, algo que me hace fusionarme con un objeto de deseo, que es el otro, que el otro sea amigo, que el otro haga lo que yo quiero, poseer el otro, controlar al otro. ¿Para qué? Para sentir seguridad. Eso es la clave de todo. Entonces, la moneda, es como que la moneda la empezáramos a apretar. Hasta que la moneda se empieza a calentar y el metal de la moneda se empieza a derretir y que tenemos después una esfera. Entonces, ¿cuál es la transformación? Que estos dos se vuelven un nuevo ser. Hay una nueva conciencia que va a tener que ver con el proceso de la casa 8. Ojo, tú me dices, oye, pero yo tengo que estar siempre con un otro en la casa 8. No. Puedes estar tú solo, pero van a haber dos. Eso mismo. Si lo queremos decir de una forma, vamos a decir el bueno y el malo, pero digámoslo de otra forma, el yo consciente y el yo negado. Y la lucha desde la casa 8 es quién manda. ¿Manda el yo consciente o manda el yo negado? ¿Y cuál es la integración? Se trata de no ser ni el yo bueno ni el yo malo, sino una fusión de ambas energías para transformarnos en un nuevo nivel de conciencia que es la integración de ambas, que ese es el proceso de muerte y transformación de la casa 8, que es la unificación de lo que he rechazado y negado dentro de mí. Pero eso también lo podemos ver con la otra persona. ¿Me entienden un poco cómo funciona? O sea, siempre hay un dos, siempre hay dos en la casa 8. Ya sea dos partes dentro de mí que están en resistencia, que no quiero ver y aceptar, que me causa sufrimiento, como lo vamos a ir viendo. Ya, qué bonito, nos estamos entendiendo. Entonces ya sabemos, ya hablé, es un escenario altamente sexual. De hecho, por eso la casa 8 está asociada a lo sexual. De hecho, ¿qué sabemos? Que la casa 8 expresa nuestros deseos sexuales más profundos, que mostramos en la intimidad, no para afuera, ¿ya? Y que comportamos y cómo nos mostramos y cómo nos comportamos desde lo sexual.
O sea, de cierta forma, cómo se comporta una persona en la intimidad sexual, vean el signo y los planetas que están en la casa 8. Alguien, por ejemplo, tiene Géminis en la casa 8. Y de lo sexual es más bien disperso, comunicativo, juguetón, no tan intenso de cierta forma. Acá, por ejemplo, Leo en la casa 8. ¿Qué es lo que sale? Quiero que entiendan algo, me voy a adelantar un poco, pero lo que está en la casa 8 normalmente no sale para afuera. Se muestra solamente en esta intimidad con un otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que alguien, por ejemplo, con Leo en la casa 8, en la intimidad muestra su yo creativo, juguetón, expresivo, más lúdico. O sea, en la cama se muestra más como es, sin miedo. O si tiene Urano o Acuario en la casa 8, ¿cómo va a haber esa experiencia sexual? Innovadora, diferente, probando cosas que nadie más hace. O sea, todo lo innovador que se le pueda ocurrir a nivel sexual, o alguien que tiene Urano o Acuario en la casa 8. Y si tenemos a Saturno o Capricornio en la casa 8, ¿cómo se vive eso sexual? Con regla. Regla. Hay límite, hay estructura. Da lo mismo, estamos hablando siempre, olvídate de más cosas, simplemente estamos hablando que con Saturno Capricornio lo que tenemos ahí, que de la sexualidad se vive una energía saturnina más bien de límite y exigencia, donde restrinjo al otro o me restrinjo a mí mismo mis propios deseos, porque que vimos antes que Saturno en las casas de agua pone reglas y no nos conecta con nuestra naturaleza emocional natural, sino que construye una imagen que es una imagen no externa, interna. ¿Se entiende, no es cierto? Ya. La sombra se muestra en la intimidad. ¿Y qué significa esto? En serio, la casa 8 es un espacio de máxima confianza con un otro. O sea, yo no meto a cualquiera en la casa 8. Puede ser que alguien me invada a mi casa 8. Pero desde un deseo natural. Porque si es simplemente por tener sexo, por diversión, entramos en la casa 5, ¿me entienden? O sea, ahí el juego sexual. La casa 8, al ser un espacio donde me siento tan vulnerable, donde todo ser humano se ha sentido herido, traicionado, engañado, abandonado, donde tenemos cosas que nos duelen mucho, el espacio más sagrado porque es donde hay más dolor. Entonces, es un espacio que necesita confianza para que el otro entre. Entonces es interesante, entre más le abrimos la puerta de la casa 8 a alguien, porque más lo queremos, más lo amamos, más sombra nuestra le mostramos. Porque es como digo, te amo, te quiero tanto, ya, intimidad. Te voy a abrir las puertas para que entres acá a la cárcel, a conocer aquí a los personajes míos que están en mi mundo emocional íntimo. Te amo tanto que en un acto de confianza he decidido mostrarme tal como soy, con mi necesidad de control, celos, posesividad, flojera, manipulación y rabia. Entonces, entre más amamos, más mostramos nuestra sombra. Pero ojo, no solamente la sombra de la casa 8 se vive a nivel de pareja. ¿Con quién más se vive la sombra de la casa 8? Con la familia. O sea, si hay alguien que te conoce la sombra, son tus papás, tu mamá, tu hermano, porque ahí estamos hablando, no, ¿por qué? Porque la casa 8 es un espacio donde voy y me muestro tal como soy, donde se muestra justamente esa sombra, esos personajes, y con la familia hay un nivel de confianza lo suficientemente grande como para llegar a eso. Ya, vamos, ese punto, pasemos al siguiente punto, clave, es donde se guardan las experiencias traumáticas. Es un escenario emocional del inconsciente donde guardamos y escondemos los recuerdos de las experiencias traumáticas y dolorosas que hemos vivido. No es cualquier herida. Son las heridas que más nos han dolido. Y como vamos a ver más adelante, tendemos a desconectarnos. Yo cuando estaba haciendo el diplomado de Gestalt y trabajo el niño interno con Pato Vara, él hablaba de el río. Y decía, mira, nosotros éramos como el agua corría por el río. Hasta que nos pasó un evento traumático, y pudieron haber pasado muchos eventos traumáticos, que fue como que una piedra fuera tirada al río.
y modificó la forma natural de fluir del agua. Y nadie quiere conectarse e ir hacia esa experiencia traumática donde cayó la piedra porque el dolor que está ahí es demasiado grande. Eso es casa 8. O sea, quiero que entiendan, para los que se dedican a la terapia, quiero que entiendan que la casa 8 es un espacio, o sea, no se puede no entrar. O sea, podríamos hacer una terapia súper superficial, pero si entramos con un pequeño nivel de profundidad para tratar de modificar patrones de comportamiento profundos dentro de una persona, tenemos que entrar en la casa 8. Entonces, somos heridos en un lugar de alta vulnerabilidad y confianza. ¿Por qué? Muchas veces por la familia. Que tengamos claro, claramente podemos tener casos más extremos de abusos sexuales dentro de la familia, que es algo muy de casa 8. Pero aquí no solamente estamos hablando de abusos sexuales, estamos hablando de gritos, violencia física, maltrato psicológico, todo lo que yo he sentido de niño que me violentaba, del cual no me podía proteger, que me hacía, y vuelvo a repetir las palabras, que me hacía sentir muy impotente, me causaba mucho dolor. Cada vez que me sentí violentado por alguien de mi familia, por mi hermano, me decía, pero esa es la casa 3. De lo mismo, en la casa 3 está la experiencia con el hermano. En la casa 8 donde se guarda el trauma de la experiencia. Entonces, familia, también, muy grave, personas externas, porque de cierta forma ya hemos visto que en la casa 8 es el círculo de confianza, ¿no es cierto? Entonces en la casa 8 yo solamente meto a mis parejas y a mi familia, o amigos, amigas muy cercanas que me conocen mucho. Pero cuando llega alguien externo a la casa 8, normalmente, y entra, es alguien que abusa. E insisto, ahí tenemos el tema de los abusos sexuales, pero tenemos violencia física, agresiones de cualquier tipo. O sea, o alguien externo puede entrar a esa casa 8 y eso nos va a generar un trauma tremendo, porque es como un espacio, porque aquí hablamos de la violación, no solamente la violación sexual, sino la violación de sentirnos traspasados. Todas esas experiencias de sentirnos traspasados y violentados que hemos vivido profundamente tienen que ver con personas que penetraron en la casa 8 sin autorización y provocaron daños en nuestra intimidad más profunda. Ahora, ¿qué también tenemos? En la casa 8 guardamos el trauma por experiencias súper dolorosas que quizás no tienen que ver ni con abuso ni con violencia, sino con experiencias de dolor profundo, muerte de personas que amamos, abandono, heridas de cualquier tipo, esa experiencia traumática que nos dolió tanto. Por ejemplo, el divorcio de los padres. Sí, es de casa 4, obvio, en la casa 4 donde más vamos a entrar porque vamos a entrar a la infancia. Pero el dolor, la impotencia, la sensación de muerte de ese niño y esa niña al sentir que los papás se están yendo y no van a estar con él o con ella, se guarda en la casa 8. Y cuarto punto, no solamente el trauma de la infancia, sino todo tipo de trauma que hemos vivido adultos. Ahí se guarda cualquier tipo de trauma profundo. También, ojo, las traiciones de pareja, la sensación de engaño, la sensación de que ya no puedo confiar. Todo eso se guarda en la casa 8. ¿Por qué? Porque yo que te metí acá en la casa 8 y tú, desgraciada, desgraciado, te voy a matar, que me traicionaste, aquí cuando yo te tenía en este espacio de máxima intimidad. Entonces, en los 4 casos, la sensación, esto es clave, impotencia, no poder protegerse, de no poder detener la situación que lo marcó, eso queda guardado en el inconsciente. Una sensación de muerte y aniquilación total. Y esa sensación está acá. Y nosotros estamos todo el rato haciendo, huyendo de ella. Huyendo de ella. ¿En qué caso está muy fuerte esto? Obviamente con Planeta en la casa 8. Ya vamos a entrar a verlo. También, espérense, experiencias de muerte de cercanos, experiencias de muerte de personas que queremos, guardados en la casa 8 directamente. Y puedo apostar mi cabeza que las personas que tienen planetas complejos en la casa 8 vivieron experiencias de muerte de personas cercanas.
Entonces, nuevamente, esa impotencia de que se muere alguien que amo y no hay nada que hacer. Lo que genera un miedo a la muerte, porque la gente dice, es que yo no le tengo miedo a la muerte. O sea, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? O sea, piensa que, imagínate que te vas a morir ahora más y, nunca, de partida no sabes qué va a pasar. Es cruzar un umbral. Pero segundo, es algo que está absolutamente fuera de nuestro control. Y el que diga, no, si yo necesito controlar, que le caiga un rayo, porque todos necesitamos controlar. Entonces, muchos de los miedos en las relaciones, necesidades de control en los vínculos, fobias irracionales y temores más profundos que tenemos dentro de nosotros, vienen de las experiencias traumáticas de la casa 8. Y normalmente nosotros no queremos, o sea, fíjense, cuando vamos a hacer una experiencia para trabajar el trauma, tenemos que armarnos de valor. No es como que decimos, ya voy a meterme en esa experiencia dolorosa. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué entendemos de la casa 8? Que entre menos vayamos a esas experiencias traumáticas, más fuertes van a ser todos los comportamientos obsesivos de control en los vínculos o en nuestra vida para protegernos de esa sensación de aniquilación. Por eso, las personas, ¿quiénes dijimos? Personas que tengan mucho planeta en la casa 8 o que tengan un planeta importante, personal, Plutón, Quirón, muy fuerte. Personas escorpionanas que tengan planetas personales en Escorpio, con ascendente en Escorpio también, le ha tocado mucho Escorpio en la vida, trauma. O plutonianos, pues. Plutón ahí aspectado a los planetas personales, una fuerte presencia de Plutón. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Experiencias traumáticas en la vida. ¿Qué es lo que se ve? Ese enojo, pero se ve ese dolor. Entonces nos vamos a disociar muchas veces, pero quedan guardados dentro de nuestro inconsciente, modificando nuestro comportamiento y confianza en la vida, que es clave. Esa piedra, ¿se acuerdan del río? Esa piedra que cae, que transformó el río, ¿qué es lo que generó? Una necesidad de control. Hay una necesidad de controlar para poder sobrevivir, que antes, que éramos inocentes, que no sabíamos qué pasaban esas cosas, no necesitábamos controlar, porque confiábamos y fluíamos con la vida. El proceso de la casa 8 va a ser de cierta forma aprender a sacar esas piedras, pero nunca se va a volver el río anterior. Nunca. Pero es cómo puedo fluir con la vida y confiar a pesar de que constantemente sé que no tengo control. Entonces, los planetas de la casa 8 están marcados por experiencias traumáticas. ¿Qué tipo de planeta podría no estar marcado por tantas experiencias traumáticas? No sé, un planeta X a lo mismo que tenga puros trígonos y sextiles. ¿Me entienden? Ese sería un planeta de casa 8 que decimos, no, sí, en realidad, mira, como tiene puros trígonos y sextiles, o la experiencia traumática que tuviste nunca te generaron mucho ruido ni tanto conflicto. Pero en general los planetas de la casa 8 están marcados por experiencias traumáticas. ¿Cómo vemos la potencia de esas experiencias? Bueno, si tenemos generalmente planetas violentos, como Plutón o Marte, en la casa 8, estamos hablando de experiencias muy traumáticas. Quirón en la casa 8 es muy fuerte. Generalmente hay algún tipo de abuso, no necesariamente sexual, pero hay una potente herida por abusos donde no me pude proteger. También, si tenemos los planetas en la casa 8 aspectados muy disarmónicamente, con mucha cuadratura, mucha oposición, mucho quincuncio, son planetas que están en la casa 8 y más encima tensionados. Es un indicador fuerte de trauma. Y también, ¿qué puede darnos más indicadores de trauma fuerte dentro de la persona? El regente de la casa 8, del signo de la cúspide de la casa 8, cómo está aspectado. Todo eso son 3 indicadores. Les recuerdo, los apuntes están a vuestra disposición. ¿Ya? Están a vuestra disposición. Solamente van a tener que ingresar a Astroterapéutica y formulario. Y ahí está para que lo descarguen, para que no se preocupen de anotarlo. Ahora, esto es muy, muy, muy importante. Muy importante. No solamente en la casa 8 está el trauma que sufrimos. Está el trauma que causamos. Ya alguien que tenga esto, o que sea escorpionano, o que sea plutoniano, ha generado trauma a los otros. De niño y de adulto.
De cierta forma quiero que entiendan, si hacemos este viaje al infierno que representa la casa 8, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos nuestros personajes sombras, el malo, el egoísta, el codicioso, el sexual, el destructivo. Ahí están todos los que han generado dolor a los demás. Pero también que encontramos las experiencias más dolorosas. Es como si fuera ese viaje al infierno hacia lo Dante, encontraríamos todos estos personajes malos, entre comillas, pero también encontraríamos esas emociones. Quiero que entiendan que es clave. En la casa 8 lo que está es la emoción. De aniquilación, de impotencia. Eso es lo que está. Por eso no queremos entrar ahí. También, ojo, si ustedes de niñitos, niñitas, eran niñitos y niñitas que tenían mucho miedo a los fantasmas, a las películas de terror, todos esos miedos están guardados en la casa 8. Entonces, ¿qué tenemos? Experiencias sexuales a temprana edad que muchas veces nosotros pudimos haber causado a lo otro. Un niño puede jugar con el otro y abusar de él sin que se dé cuenta y para el niño era un juego. Aunque igual había una cierta sensación de que eso no era del todo correcto. Pero un plutoniano hace y vive esas cosas de niño. También el niño que destruye o es violento o es agresivo. Todo eso está dentro de nosotros. En algunas personas eso puede tomar el control. Y ya sabemos que o están en la cárcel o son políticos. ¿Ya? Ya, pero ríanse, pues estamos todos muy serios acá. Casa 8, casa 8. ¿Estás bien o no? Ya. ¿Está claro? Se estoy haciendo lo más clarito posible. O sea, ya. Entonces, cuarto punto clave de la casa 8. Está pasada a odio y resentimiento. O sea, quiero que entiendan que cuando entramos, no nos sorprenda que cuando entramos en un espacio de intimidad máxima con un otro, porque te amo tanto que te doy la confianza para entrar y te muestro mi sombra, bla, 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 empezamos a sentir de repente emociones de odio y resentimiento hacia esa persona. ¿Por qué? Porque el resentimiento, la ira y el odio dieron la consistencia física y la potencia para soportar el dolor y la sensación de falta de poder de la experiencia traumática. Entre más experiencias traumáticas hubo, más dolor hubo, por lo tanto, más odio requerimos para poder sobrevivir. Y esto lo podemos ver desde dos formas diferentes. Como en la casa 8 está la muerte, y nuevamente, casa 8 es físico-emocional, no mental. Entonces tenemos que irnos a las sensaciones físicas, porque si no, teorizamos nomás. Sí, la casa 8 está la muerte. No, pero entendámoslo, es algo físico, fisiológico. O sea, ¿cómo es la muerte para el cuerpo humano? La muerte es que me apago y no tengo fuerza y no tengo potencia. Eso ya lo he hablado varias veces en los cursos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el antídoto para esa sensación de impotencia? Consistencia, presencia física, una emoción que me cargue una energía lo suficientemente poderosa para sentir que no me muero. Además, el odio, imagínense por esa persona que nos causó daño, ya sea cercano o lejano. El odio es lo que nos permite no morirnos de dolor. El odio es lo que nos permite sobrevivir, de cierta forma, salir de ese estado. Y como esa herida está tan latente, el odio sigue siendo intenso y va a estar intenso todo el tiempo ahí. Entonces, en la intimidad con un otro, y si tengo mucho trauma, tengo mucho dolor porque soy un escorpionano o plutoniano, tengo muchas cosas en la casa 8, si mi pareja o alguien que yo quiero siento que me está causando un dolor parecido, me toca mi herida, es como que tengo una herida infectada, entonces me la tocan y me duele y te golpeo, porque este enojo es lo que me permitió que esta herida no me matara. Entonces, por eso empezamos a entrar en estos comportamientos tan violentos y tan de te odio, te amo, te odio, te amo, te odio, te amo, te odio. Te necesito para sobrevivir, te amo. Ahora te odio porque me causas el dolor más grande, porque yo que te necesitaba tanto para sobrevivir.
Entonces al final todo se trata de una sobrevivencia desde la casa 8. Entonces, nos protegieron, el odio nos protegió del terror, el dolor y la impotencia. Pero también, entonces se cargó esa emoción. De niños, no sé si tuvieron una carta muy plutoniana y tuvieron momentos de violencia o de abuso de parte de alguien dentro de su familia, probablemente lo que está ahí es una gana de que se muera esa persona dentro de su familia. Y después con su pareja también van a querer que se muera su pareja. O sea, esto se entiende profundizando, insisto, en las emociones que están dentro de uno, para ir mirándolas sin juzgarlas. Porque es como funciona el programa dentro de nosotros a nivel de protección. ¿Y qué va pasando? ¿Se acuerdan de Gollum? Que se va pudriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que ese odio temprano se va pudriendo. Y se carga de más odio. Y se infecta más. Y se empieza como... Entonces, ¿qué pasa? Vienen los tránsitos de Plutón y los tránsitos de la casa 8 que te dicen ya, a sacar la mierda para afuera. Porque ya esta usted no da para más. Entonces, pobre el que esté cerca tuyo en el tránsito de Plutón o la casa 8, porque va a quedar manchado con mierda, pues le vamos a tirar toda la mierda para afuera. Entre más dolor hubo, más resentimiento guardado hay, como mecanismo de protección psicológica. Ahora, muy importante, clave. No solamente esto tiene que ver con nuestra experiencia, sino tiene que ver con el odio y el dolor que vienen de nuestro linaje. O sea, la casa 8 nos habla del dolor y el odio y la necesidad de control que viene de nuestra familia. Y también muy importante, sobre todo si tienen planetas potentes en la casa 8, sobre todo en la casa 8, la dinámica sexual, la dinámica de intimidad que vivieron vuestros padres, ustedes le hicieron propia, porque están fusionados con el linaje. Es decir, si mi papá con mi mamá se odiaban y se traicionaban y luchaban, alguien que tiene el planeta en la casa 8 lo hizo propio, lo hizo propio, lo hizo propio, lo hizo propio. Y, por ejemplo, es hasta algo típico, por ejemplo, de un Plutón en la casa 8 o un Quirón en la casa 8. Tengo dentro de, por ejemplo, mi papá o mi mamá traicionó al otro. Tengo dentro de el odio que tengo con las mujeres o el odio que tengo con los hombres es porque hice mío el odio de mi mamá, que fue lo que le permitió a ella sobrevivir. O el odio de mi padre que lo hizo a ella sobrevivir. Entonces, no simplemente lo nuestro, sino también es de lo otro. Y muchos de los temas de conflicto en las relaciones se van a explicar por eso que pasó cuando éramos niños entre papá y mamá. ¿Me entienden? Hay demasiada carga familiar. Entonces, ¿qué es lo que vemos justamente cuando hay planetas complejos o hay lo que hablamos antes en la casa 8? Que sí pasaron cosas fuertes dentro de la familia. O sea, hay un tema muy oculto, muy profundo, muy doloroso ahí. La casa 8 nos muestra cómo los padres vivieron su relación de intimidad y sexualidad. Quirón en la casa 8, típico miedo a ser traicionado. ¿Por qué? Porque normalmente uno de los padres traiciona al otro. Ahí está la herida de la intimidad. Ah, video Star Wars. ¿Puedo poner video Star Wars? Tengo que poner video Star Wars, por favor. Paciencia, estamos en un momento Star Wars. Este video yo creo que ya lo he visto, yo estoy seguro que lo he visto en otras clases de Casa 8, así que no es como que se me ocurrió a mí, pero lo encuentro súper importante porque... ¿Se transmite? Muerte, ese lugar está lleno del lado oscuro de la fuerza, del mal en dominio es. Y entra eres. ¿Qué hay ahí? Solo no me lleves conmigo. Tus armas no necesitarás. Ahí Luke yendo hacia la casa 8. Su casa 8.
todo. Hay serpientes, culebras, todo casa 8. Ya. Enough. Les voy a explicar esto. Vamos a desconectar esto y continuamos nuestra clase. Yo me acuerdo cuando niño veía Star Wars y nunca entendía esa escena. De niño no entendía por qué aparecía Luke. Pero esa escena nos habla de múltiples características de la casa 8. Un espacio donde nadie quiere entrar, donde están todos estos monstruos, todo esto, pero aparece Darth Vader. Les voy a explicar un poco. ¿Cuál era el miedo que tenía Luke en ese minuto con Darth Vader? Porque él no sabía que era su padre. Que quede claro, en ese momento él no sabía que era su papá. Darth Vader era la fuerza que mató a su padre, que mató a su maestro y que amenazaba con matar a Han Solo y a Leia, que eran la familia que le quedaba. O sea, ese personaje que aparece ahí es un ser destructivo que da terror porque va a aniquilar lo que más amamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que es malo este personaje. Esto que viene de afuera a atacarme y a destruirme es malo. Lo consideramos inmediatamente malo. ¿Y qué es lo que hace Luke? Pelea y lo destruye. Y esa cara que aparece es la cara de él. ¿Qué significa eso? Que nosotros, por pelear y defendernos de aquello que es malo, nos terminamos convirtiendo en los malos. Ahí aparece la sombra de Luke. Lo que le está mostrando eso, que por sus ganas de protegerse, su sombra puede surgir justamente. Que si ven el resto de la película, justamente se trata de eso. Ahora también hay algo mucho más interesante que tiene que ver con el inconsciente familiar, justamente acá. Porque ese era el papá de él. O sea, ¿qué quiero que entiendan? Que la sombra nuestra no solamente es la sombra nuestra. Nuestra casa 8 no es simplemente nuestra casa 8, sino que está conectado directamente, lo que dije antes, con la sombra de la familia, los planetas. Si alguien tiene un sol en la casa 8, ¿qué significa eso? Que mi padre tiene una tremenda sombra, mi padre tiene una tremenda herida y tiene una necesidad de control muy fuerte también. Y yo estoy absorbiendo y tomando en parte esa herida de mi padre y esa necesidad de control de mi propia individualidad. Ya, se quedó claro, ¿cierto? Ya, continuemos. Tengo que ir más rápido. El vivir y obtener las cosas mediante un otro. Como dijimos, la casa 8 es de recursos compartidos. Es la polaridad opuesta a la casa 2. La casa 2 es lo que genero yo por mí mismo, sin depender de otros. ¿Me entiendes? Son mis recursos, lo que yo troqueo con la vida. La casa 8, en cambio, tiene que ver con recursos que obtengo de a dos o a partir de los recursos de los demás. Y eso está perfecto. Por eso me tiene que ver con la herencia, ¿me entienden? El dinero que me llega no por mi esfuerzo, sino que a partir de un otro, sin que yo hiciera nada, me llegó, ¡pum!, este recurso, casa 8. E insisto, eso no tiene nada de malo, porque cuando alguien tiene planetas en la casa 8, lo que nos está diciendo
que hay una capacidad de generar recursos y la persona puede ser un asesor financiero, alguien que toma el dinero de los demás, lo multiplica, alguien que guía, aconseja a otro, alguien que es manager de otro, por ejemplo. Yo a partir de lo que tú haces, yo genero mis recursos, ¿me entienden? Todo eso es algo muy de casa 8 y no tiene nada de malo. También, ¿qué sabemos con la casa 8? Que la generación de recursos puede ver asociado a la profundizar en el mundo emocional de los demás. Psicólogos, astrólogos, tarotistas, lo que ustedes quieran, todo de casa 8. Yo genero mis recursos a partir de ti, de lo que pasa en la profundidad dentro tuyo. Ahora, ¿cuál es el problema? Es cuando alguien se atrinchera en la casa 8 y niega la casa 2. ¿Qué significa eso? Que ya yo no quiero, esto ya no tiene nada que ver conmigo, yo no quiero obtener recursos, sino quiero obtener todo a partir de ti. Y ahí tenemos los comportamientos más parasitarios de la energía de casa 8, que está en depender absolutamente de un otro para que me genere mis recursos. ¿Y qué hago? Como una casa de control, ya lo vimos, ¿no es cierto? Una casa, ¿quién manda acá? Yo voy a tratar de mandarte, dominarte y controlarte, manipulándote, traicionándote, engañándote, jugando psicológicamente contigo. Porque ¿qué saben? Voy más rápido porque si no vamos a terminar a las 10 de la noche. ¿Ya? Me puedo estar aquí hablando como 4 horas. ¿Ya? Pero ¿qué sabemos? Que yo voy a utilizar todo tipo de como soy un muy buen psicólogo, ¿qué le pasa a las personas completas en la casa 8? Leen a los demás, le sacan el rollo, los miran y ven cuáles son sus temitas, sus heridas, sus traumas, sus necesidades, todo eso. Es una capacidad natural de las personas de casa 8, que es una capacidad inconsciente del agua, es una intuición de agua. Entonces yo, que soy un súper psicólogo, lector, detective de lo que te pasa a ti, uso eso ¿para qué? Chum, chum, pum, pum, salta, pam, pam. Te digo justo las cosas que te tengo que decir para que me des lo que yo necesito. Y eso pasa con los planetas en la casa 8 y es parte de lo que tiene que trabajar y reconocer alguien que tiene planetas en la casa 8. Eso es algo muy chicory. Ahora, ¿qué más vemos en los planetas en la casa 8 como otra característica? Que son planetas que se protegen y actúan desde atrás. Es como la típica analogía, la diferencia entre un rey y como el consejero real. En Game of Thrones se ve constantemente en Juego de Tronos. ¿Qué es lo que vemos? Que hay ciertas personas que asumen el poder, pero no mandan necesariamente. Los planetas, por ejemplo, en la casa 10 quieren subir y se quieren mostrar, quieren exhibirse. Los planetas en la casa 8 quieren esconderse. Se ocultan desde acá atrás y desde que atrás mueven hilos muchas veces para que se haga lo que desean, pero jamás se quieren mostrar. ¿Por qué? ¿Porque la astrología lo dice así? No. Porque son planetas que, si lo entrevistáramos, planeta en la casa 8, ¿cómo estás? Ten confianza, aquí nadie te va a hacer nada. Sospecho de todos ustedes. ¿Por qué este planeta en la casa 8 está así a la defensiva? ¿Por qué está sospechando de todos nosotros? ¿Por qué no se quiere mostrar? Porque tiene traumas y heridas por haberlo hecho. Es tan simple como eso. Pero como está tan herido y necesita tanto control, sobre todo planetas Yang, Sol, Marte, Plutón, ¿me entienden? Necesito tanto poder, tanto control para poder justamente sentirme seguro. Voy a tratar de mover todos los hilos para ser el que manda desde las sombras. ¿Se entienden, no? Un poco la psicología de la casa 8. Hay personas que salen al mundo, pero prefieren igual mantenerse más bien escondidas, sin mostrarse tanto, pero acumulando un gran poder y control, básicamente. Y tenemos ya lo otro, que yo lo he visto mucho en la consulta. Hablo más de mujeres porque más mujeres en la consulta. Mujeres que tienen muchos planetas en la casa 8, que dicen, es que sí, pero es que yo me sacrifiqué por mis niños, por mi familia, y no hago lo que quiero porque yo le dedico energía a la familia y a los niños. Y la verdad, sí, pero todo tiene dos caras. La verdad es que yo gasto mucha energía controlando a mi familia. Gasto mucha energía controlando a mi marido o el marido controlando a su mujer, ¿me entienden? Controlando a mi hijo. Y ahí estoy obsesionada y ahí quiero controlar y no me interesa irme afuera a vivir mi propia vida.
La casa 8 está en un quincuncio con la casa 1. Quincuncio significa que algo parecido y algo diferente. ¿Qué tiene parecido la casa 1 con la casa 8? Que desde ahí yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Las dos están regidas por Marte. Marte rige a Aries y a Escorpio. O sea, en la casa 8 yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. La diferencia es que en la casa 1 yo salgo a hacerlo. Y en la casa 8 te muevo a ti para que lo hagas. Entonces, eso es lo análogo entre la casa 1 y la casa 8. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la casa 8 yo no salgo a moverme. Ahí está el quincuncio. En la casa 8 yo no actúo, muevo para que otros se muevan. Entonces parte del proceso evolutivo de la casa 8 es atreverme a salir y darme cuenta cómo mando, cómo controlo. Yo he visto en la consulta y en clase a gente que le explico eso y me dicen, oh, y a los 2 segundos están manipulando y controlando a los demás. Porque es muy difícil hacerse consciente de esto. Aquí llegamos a lo más importante. La casa 8 es la fuente de los deseos, del control y sufrimiento. La casa 2 está asociada a las necesidades orgánicas. ¿Qué es lo que mi cuerpo necesita? ¿Qué es lo que yo necesito para sentirme bien a nivel físico? Un hogar, comida, ¿me entienden? Es mucho más Tauro. La casa 8 es la fuente de los deseos. Y los deseos son infinitos. La fuente de los deseos es una poza sin fondo, un pozo sin fondo. Entonces, ¿qué tenemos? Que los planetas en la casa 8 tienen una infinita capacidad de tener deseos. Es decir, los planetas en la casa 8 lo quieren todo, pero tienen miedo a salir a actuar, por lo tanto, de controlar para que otros o de otras formas puedan obtener lo que quieran. Y si por A, B, C motivo no tengo lo que yo quiero, ¿qué es lo que pasa? Sufro. ¿Qué es lo que tenemos en conexión entre la energía de Escorpio, Plutón y casa 8? El sufrimiento. Los plutonianos, escorpionanos o de casa 8 sufrimos constantemente. ¿Por qué? Porque queremos controlarlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como hubo mucho trauma y mucho dolor y está todo el tiempo la sensación de aniquilación, siento que si no tengo el mayor grado de control de mi vida, voy a ser nuevamente aniquilado. Y esa es la mentira, ¿me entienden? Ese es el recuerdo emocional que está en la casa 8. Es lo que quedó como cargado en el mundo emocional. Si nosotros lo viéramos objetivamente, por eso no entendemos. Oye, pero ¿para qué quieres controlar si ya? Obviamente no puedes controlarlo todo. Todos decimos eso. Suelta el control. Si en este mundo nada se puede controlar. Bla, 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 bla. Hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, la sensación de impotencia dejó un imprint emocional de aniquilación que no le importa nada las explicaciones que tú le puedas dar. Lo que necesita es un viaje hacia la experiencia emocional para descomprimir. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué también entendemos de los planetas en la casa 8? Al igual que los planetas en Escorpio, los planetas plutonianos, asociados a Plutón, son planetas que desde un pasado de alma vienen con mucho apego. Yo tengo mucho apego. Tengo apego al Sol, tengo apego a Venus, tengo apego a Marte, dependiendo si es plutoniano o escorpiano de casa 8. Significa que esos planetas van a querer tener muchos deseos y van a querer controlarlo todo. Se vuelven controladores esos planetas. Entonces, ¿de dónde vienen esos deseos y apegos? Surgen por un lado de los personajes sombra. El caliente sexual que no se prohibió tiene deseos sexuales constantemente que yo trato de apagar. El niño que quería hacer lo que quería y se enojaba y le dijeron que no podía hacer lo que quería, quedó ese niño que desea tener control y actuar, se prohibió en mi vida. No lo saco abiertamente, sobre todo porque es de casa 8, no lo saco para afuera, no voy a actuar por lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese que quiere tener control, pero no se lo permitieron, tiene un deseo mucho más grande. ¿Me expliqué o se lo he enredado? Ya, muy bien. Entonces, miren este cuadrito. Esto fue lo que más me gustó hacer. Trauma, dolor por traición, abuso, abandono, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Qué es lo que tenemos? Sensación de impotencia total. Muerte. Impotencia total es igual a muerte. Eso nos generó un terror gigantesco, lo cual generó un resentimiento gigantesco, lo cual nos genera una necesidad de control gigantesca. Fíjense, esto de apretarse plutoniano. Es la necesidad de control. Entre más estoy así, más trauma hay por dentro. Más dolor hay por dentro. O sea que no está traumatizado, no está así, ¿me entienden? Entonces,
control. ¿Y qué es lo que surge? Obsesión, deseos. Deseos que son como el antídoto para sentir que tengo control, por lo tanto se acaba el resentimiento, se apaga el terror, no hay impotencia y me olvidé del trauma. Es como que eso es lo que yo creo. Así funciona el inconsciente de la casa 8. Así funciona Plutón. Entonces, ¿qué es lo que hace la obsesión y deseos? Surge la sombra. Ahí aparecen los personajes sombra que dicen, yo hago lo que sea para obtener este control y lo que yo deseo. Y nuestro personaje en la casa 8 sí lo hacen. Sí. Los planetas en la casa 8 hacen lo que sea para obtener lo que quieran. Pero insisto, no lo hacen para afuera. Lo hacen por abajo o en los espacios de intimidad, no mostrándose. Y el sufrimiento. ¿Cuándo ocurre el sufrimiento? Cuando no controlo. ¿Y qué es lo que sabemos de los planetas plutonianos, escorpianos de casa 8 que vienen a morir y transformarse en esta vida? ¿Qué significa eso? Que la vida se va a preocupar de que no tengan control. Porque si te doy todo el control, o sea, si hubiera habido control no hubiera habido trauma, ¿me entienden? O sea, ¿qué sabemos? Que la persona con estas características sufre todo esto porque viene a soltar algo mucho más profundo. Y de adulto va a creer que tiene que controlar, pero ese impulso evolutivo sigue constantemente. Por lo tanto, sigue sin tener control. Por lo tanto, sigue sufriendo. Y si no hace algo al respecto, lo único que se va, cada vez que sufro, se carga más trauma, más trauma, más trauma. Por lo tanto, más necesidad de impotencia, terror, resentimiento, control, obsesión y sufrimiento. Los deseos tienen un carácter de urgencia, desesperación y obsesión. Si no obtenemos lo que nuestros planetas en casa 8 o plutonianos desean, nos vamos a morir, sentimos. No nos morimos, pero de verdad lo sentimos. Y por eso, y esa muerte no hay mejor estimulador que alguien apuntarle una pistola en la cabeza para decirle, muévete, no te mueves. Eso es lo que pasa con la casa 8. De verdad, como siento que me voy a morir, no hay nada que me estimule más a moverme obsesivamente y a llegar a cualquier punto con tal de obtener lo que quiero, que es sentir que tengo la pistola acá. Ya lo expliqué. Y eso genera una gran resistencia al fluir con la vida, obviamente, porque quiero controlarlo todo el rato. Los planetas en la casa 8 vienen a soltar el control y la necesidad de sentirse en poder. Fíjense. ¿Y qué es lo que más quieren? Poder. Ahora, ¿qué puede hacer que se active el sufrimiento en nuestra vida? En algunas personas se activan de forma constante. Ya lo hablamos. Muchos planetas en casa 8, mucho Plutón, mucho Escorpio. Ahora, ¿qué puede hacer que también se active? Para alguien que no tenga eso y se le activa en un minuto de la vida, o ya alguien que es plutoniano y se le llega a activar, es primero, cuando tenemos relaciones con los demás. En técnico astrológico, cuando la pareja con la que estamos nos hace una sidastría de cartas que nos toca puntos de nuestra carta. Y que cuadraturas que nos quitan el control y el poder. Ahora, desde otro punto de vista, porque en nuestra pareja vamos a entrar a un espacio de intimidad total. Desde la casa 8 vamos a querer que nuestra pareja se comporte como queremos. Y no lo vamos a lograr controlar. Y vamos a ver cosas que no nos gustan. Yo voy a entrar ahí. Y también, obviamente, por tránsito de progresiones de Plutón o por la casa 8. Eso va a activar también esto. Cualquier planeta o tránsito por la casa 8 va a activar todo este comportamiento que está acá. ¿Por qué quiere ese planeta? ¿Qué quiere ese tránsito por la casa 8 plutoniano? Que soltemos el sufrimiento, que soltemos la obsesión y los deseos dándote impotencia justamente, que sueltas el control para liberar el resentimiento y el trauma que hay ahí. El objetivo del tránsito es soltar el resentimiento y soltar el trauma, lo cual va a transformarte, porque quiere que saques la piedra. Entonces esa piedra que cayó en el río, al sacarla, cambia la forma de ser de la persona. También, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos como característica de la casa 8? No simplemente estamos hablando de cosas que hacemos los demás, sino si hay energía acá, hay muchos comportamientos de autoagresión y autoboicot. Por un lado, es la memoria conocida. Si tengo muchas experiencias traumáticas, es lo más conocido que tengo. Y véanlo de otro punto de vista, de sobrevivencia, porque ese estado de, imagínense que alguien que vivió muchas experiencias traumáticas, que se cargó de mucho enojo, mucho dolor y mucha necesidad de control,
Eso es vida para la persona. Porque si no está ahí, está en la muerte. O sea, quiero que entiendan, esto es una clase de casa 8 para que veamos con mucha compasión a la casa 8. Y para que veamos con mucha compasión qué es lo que pasó ahí para generar estos comportamientos. Si no se han sanado, confrontado, liberado, descargado las emociones producidas y guardadas en las experiencias traumáticas de la casa 8, entonces va a haber una tendencia inconsciente de sufrir, incluso de boicotearse. Entonces, ¿qué podemos? Por un lado, ¿se acuerdan que dije los temas de la familia? Los temas del padre y la madre. Si yo no hago un tipo de sanación de eso que viene por mi padre y mi madre, voy a repetir constantemente la historia con mis parejas. Siendo el que traiciona, siendo el traicionado, controlando o justamente con celo, posesividad. Voy a estar todo el tiempo jugando el jueguito de la potencia y la impotencia con mis parejas o me busco una pareja con la cual yo sea impotente o te como para que hagas lo que tú quieras. Va a ser el juego de la casa 8 y la persona va a ir oscilando, dependiendo de la relación, en cuál punto va a estar. Ya, lo esotérico y el objeto de poder. ¿Cuál es la fascinación desde la casa 8 de lo esotérico? Jeff Green, a mí me encanta lo que dice Jeff Green. Jeff Green dice, en la casa 8 es el primer escenario de la carta astral donde tomamos conciencia. Fíjense, antes eran 7 casas, 2 regidas por Mercurio, solamente una de agua que es Cáncer, pero es una casa infantil. En la casa 8 es la primera casa donde tomamos conciencia de que existe algo que es invisible y que trasciende la realidad. Que existen los objetos esotéricos, que son objetos de poder, que nos dan control. Oye, si saber astrología te da poder, poder para conocerte a ti mismo y poder al menos para saber un poco lo que va a pasar. Esos son objetos de poder. No sé qué hacer con mi vida. Oye, desde el tarot te dice algo, objeto de poder, te da control. Me duele acá, me voy a hacer Reiki. Oh, poder, control, ya no me duele, ¿me entienden? Son objetos de poder externos. Todos los objetos de la casa 8. Cuando uno tiene muchos planetas en la casa 8, desde niño está fascinado por los objetos de poder. Y como tienen una carga de sombra esos planetas, yo no recuerdo con qué estaba hablando, una mujer que tenía Plutón en la casa 8. Me decía, yo de niña hacía magia negra y nadie me enseñó. Yo simplemente sabía conectarme con esas cosas, porque la alma tiene un historial de abuso de poder, de impotencia. Hay mucho dolor. Que vamos a ver que los planetas en la casa 8, desde un punto de vista evolutivo, son planetas que han vivido mucho dolor, mucha impotencia, y esta sombra, esta necesidad de control, de lo que sea que está ahí, se vivió mucho en un pasado del alma. Y se va a seguir viviendo a menos que se haga un cambio de conciencia. Entonces, el objeto de poder desde la casa 8 es un medio para satisfacer lo que deseamos. ¿Cuál es el proceso evolutivo de la casa 8? Es usar el objeto de poder para transformarnos nosotros mismos. Es como cuando uno es el paso como de la magia negra a la magia blanca, pero ya no, ni siquiera hablemos de la magia blanca, sino la magia consciente de cierta forma. La magia que ve al otro. Pero desde un punto de vista súper individualista, donde yo hago lo que yo quiero, es como esos típicos tarotistas o brujos que te dicen, usted ama a alguien, yo se lo voy a conseguir. Lo amarramos. O sea, da lo mismo lo que el otro quiera. Es lo que yo quiero. Entonces el proceso evolutivo, como vamos a ver de la casa 8, es aprender a usar el objeto de poder para transformar mi deseo. O sea, el objeto de poder, ¿para qué está hecho? Voy a retroceder un poco. Para ayudarme a transformarme desde acá. La carta astral y el tarot, sí, lo puedo usar para controlar lo que va a pasar en el futuro, pero también lo puedo usar para entender por qué está pasando acá. Para hacer un proceso de sanación, para liberar carga. Así todo tipo de cosas. Entonces, el nivel de conciencia es lo que determina. Por lo tanto, las personas que completan la casa 8 son magos que pueden usarlo para una intención o para otra intención. Entonces, ya dijimos, planeta psicólogo y detective. Esto es muy importante, me voy a detener un poquitín. ¿Cómo actúan los planetas en la casa 8? Son normalmente, al igual que los planetas en la casa 8 y el planeta en la casa 12, son planetas que se tienden a esconder y no mostrar en el yo del día a día fuera del espacio de intimidad.
alguien que tiene Marte en la casa 8, para afuera en el mundo no se ve como rabioso. No pelea, no discute, no va por lo que quiere. Para alguien que tiene Venus en la casa 8, probablemente esa Afrodita sensual, coqueta, no la vamos a ver. No la vamos a ver. Alguien que tiene Luna en la casa 8, esta energía nutritiva de protección y cuidado, normalmente tampoco se va a ver. Alguien que tiene Sol en la casa 8 no anda expresando ni mostrándose de esa forma extrovertida hacia afuera. ¿Por qué? Porque los planetas en la casa 8 o fueron prohibidos en la familia por considerarlos malos, sombra, o recibieron abusos, como ya hemos visto, que hacen que los planetas se escondan. Entonces, la persona va a tender a expresar los planetas de casa 8 en la intimidad con el otro. O cuando la cárcel queda abierta, cuando me voy de fiesta y tomo mucho alcohol, los planetas de la casa 8 dicen, ese Marte en la casa 8 que no peleaba nunca, está borracho y se agarra a pelea con todo el mundo. O sea, ¿qué te dice eso? Que los planetas en la casa 8 pueden salir. Sí. Pero es cuando suelto la necesidad de control y el miedo que salen. O sea, pueden salir a actuar. Eso es muy importante porque ahí está la clave. Los planetas en la casa 8 vienen a salir de la casa 8. Vienen a mostrarse en el mundo. Entonces, Marte en la casa 8, ¿dónde domina? En la intimidad, a su pareja, ahí manda. Un Marte en la casa 8, desde lo sexual, el jefe o la jefa. Para afuera no, en la cama sí. Domino. Un Venus, ya les dije, la Afrodita no se muestra, pero en la intimidad sí lo hace, demandando que la valoren o le den lo que quiere. Ahí sale la parte sensual, coqueta de esa Venus en la casa 8. Pero también sale con mucha necesidad de control, por lo tanto, dominando, demandando, celosa, posesiva. Muy sexual. Los planetas en la casa 8 se vuelven muy sexuales, necesitan fusión con el otro. Acuérdense lo que hablamos antes. Y Saturno en la casa 8, puede ser que la persona tú por fuera la veas, oye, si tú no tienes nada estructurado ni rígido, véanlo en la cama. Véanlo en la intimidad con el otro. Ahí sale la rigidez. Y entonces, vamos avanzando, ya estamos terminando. Es el área de la muerte y la transformación. Es el área donde la personalidad se va transformando. Créanme, para bien o para mal. Tengamos claro eso. Esas experiencias traumáticas que vivimos cuando niños, que nos marcaron, fueron experiencias de transformación, ¿o no? Entonces, en la casa 8 nos transforma. Ahora, este es a través de crisis profundas. Cuando niños, a través de estos abusos de violencia. De adultos, a través normalmente de ir a ver esas crisis de violencia y abuso, el trauma. Y ver esos personajes que no queremos reconocer. Entonces, la casa 8 tiene, las crisis profundas de la casa 8 en un adulto tienen que ver con que nos demos cuenta que no somos quienes creemos que somos. No somos ese comportamiento que surge después de esa experiencia traumática, esa piedra que cayó ahí en el río, sino que había algo antes de esa energía. Entonces, ¿cómo lo hace la casa 8? Primero, para transformarte, te dice integra tu sombra. Integra aquella parte tuya que no quieres ver, que no quieres aceptar, que no quieres reconocer. Y eso van a ser los procesos de casa 8 muchas veces. Que veamos nuestros personajes prohibidos, que no aceptamos. Si no, pregúntale a alguien que tiene un tránsito de Plutón por la casa 8 o un Plutón a sus planetas personales, ¿me entienden? Oye, estamos viendo comportamientos nuestros que no nos gustan nada todo el rato. También, ¿cuál va a ser el sentido de la muerte y transformación? Confrontando y liberando las emociones guardadas por experiencias traumáticas. O sea, quiero que entiendan, si ustedes van a aconsejar a alguien que tiene un movimiento plutoniano de casa 8, es justamente entrar el trauma la clave, no simplemente la sombra. Soltando los apegos, pero tiene que ver con, es que me voy a alargar mucho, pero tiene que ver con ir cambiando estas capas de cebolla y ir, duele aceptar que no somos quienes somos. Y también hay algo muy psicológico. Duele esa muerte de identidad. Esa identidad negada, que soy yo negando esto con el cual me identifico. Hay una parte dentro de la estructura de ego que se construyó, que esto se muere, que no sea. Uno vive un duelo interno en estos procesos profundos, más allá de lo que pasa externamente. Un proceso de transformación profunda interna.
¿Cuáles son resistencias? Primero, lo puse cuarto, pero primero es sentir el dolor. O sea, ¿qué es lo que pasa si... Imagínense que van a ir, estamos igual que Luke Skywalker en Dagobah y vamos a entrar a la cueva. ¿Qué es lo que nos da miedo? Que vamos, nos puede pasar algo porque nos duela. O sea, lo primero que hay una resistencia es al dolor. Y a personajes, ¿y qué? ¿Cuál es la característica de los monstruos de las películas de terror? Que uno no puede hacer nada para protegerse. ¿Y esa memoria de dónde viene? Del niño que fuimos. Porque cuando éramos niños no podíamos protegernos de nadie, ¿me entienden? Entonces, esas memorias de que me pueden destruir, me pueden comer, chum. A ver y aceptar deseos dentro de uno, porque van contra quien creo ser o lo considero aceptable. A soltar la identificación con quien se cree que es. A soltar el control y sentir la impotencia. Y ahí los tránsitos se van a preocupar de darnos impotencias para que salga la lava volcánica guardada. También en la casa 8, la transformación de muerte viene a través de las relaciones de pareja. A través de la intimidad con un otro, me veo a mí mismo. O sea, no me puedo ver a mí mismo sin un otro. Si vivo siempre en la casa 1 y soy alguien que está centrado en la casa 1 todo el rato, nunca me veo a mí mismo. Por eso estoy mirándome el ombligo, por eso no entiendo cuando la gente me dice cosas, me comenta, no, yo no soy así, no, pa, pu, pa. Casa 1, casa 1, casa 1, casa 1. En la casa 7 empiezo a ver al otro, pero la casa 7 es la puerta para la casa 8. Donde yo realmente empiezo a ver cosas de ti que detesto. ¿Y qué es lo que nos dice la casa 8 y los plutonianos y escorpianos? Que lo que más detestas del otro es porque más de ti habla. Y el otro también detesta cosas de ti. Y ahí se entregan a los juegos de poder, de control. Que es una excelente oportunidad de transformación personal. Pero tiene que ser consciente para ambos miembros de la pareja. O al menos para uno. Porque el juego de la casa 8 de que te controlo para que cambies, para que me des lo que quiero, es el juego de la casa 8. La clave, ¿saben dónde está? Es meter, y esto es clave para la casa 8 en las relaciones de pareja, es profundizar en el dolor que siento por lo que estoy viviendo contigo o lo que me estás mostrando tú. Ese dolor es la clave, porque ese dolor me va a conectar con la sensación de abandono, con la sensación de traición, con la sensación de soledad, con la sensación de rechazo. Y en vez de querer huir de eso, controlándote, es donde justamente me entro a profundizar y eso me descarga y me va transformando. Esa es la oportunidad de transformación consciente de la casa 8. Pero es difícil. O sea, implica ser súper valiente, darme cuenta que los celos que me provoca son una oportunidad para sanar las heridas de abuso que he tenido o de engaños que he tenido. O, digamos algo más profundo, a la sensación de abandono que tengo dentro de mí. Después ya te dejo por último porque veo que eres así o me doy cuenta en realidad que los comportamientos que tengo son injustificados, ¿me entienden? Porque nacían de mi propia visión herida del mundo. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la clave de la casa 8? Es reconocer el poder personal. O sea, quiero que me entiendan que como ha habido tanto trauma, como ha habido tanta sensación de impotencia, en la casa 8 nos sentimos tan pequeños. Y nos obsesionamos con controlar al otro en un espacio muy pequeño de control, en ti. Y justamente por eso los planetas en la casa 8 no salen. Porque siento que no tengo el poder para enfrentar a la vida y para sortear lo que la vida me dé. No tengo la fuerza para resistir los impactos de dolor de la vida. Entonces queremos controlar y que la vida sea perfecta y queremos ir a una polaridad de la vida simplemente. El proceso de la casa 8 tiene que ver con dejar de jugar el juego quién tiene el control, quién tiene el poder, sino poder empoderarme. Quiero que entiendan, hubo demasiada carga de energía, de poder personal, que al ser traumada y herida en la infancia o en la adultez, quedó como encapsulada dentro del yo inconsciente. Eso está, ¿dónde se ve eso? En el resentimiento y en el odio. Eso es poder. Eso es poder. Ese resentimiento y ese odio que usé para protegerme es poder. Y ese poder lo estoy usando para controlar. Pero no lo estoy usando como una energía que me dice, ¿saben qué? Yo voy al mundo a actuar.
Y porque tengo la fuerza y el poder para poder, por último, poner un escudo, para poder pelear de vuelta, para poder ir dejando que la vida me vaya transformando. Por eso, ese poder, por eso los tránsitos de Plutón te dicen saca la mierda del resentimiento, no porque sí, porque te están diciendo hay poder tuyo guardado, encapsulado en dolor, o protegiendo el dolor de cierta forma. Es como que, lo dije el otro día en el taller de tránsito, esas heridas traumáticas son encapsuladas por resentimiento y control y el poder se desvía el flujo energético. Confrontar nuestros propios demonios. Los demonios de las experiencias traumáticas y los demonios, nuestros demonios, por nuestros personajes malévolos que salen ahí para protegernos. Eso es, para ir perdonándose, para entender de verdad qué es el deseo original. Hacer un proceso de casa 8 implica ser súper honesto con uno mismo. Súper honesto. Y eso quiero que me entiendan, va por etapas en la vida. Si realmente la vida nos diera un golpe muy fuerte, pues pasa, en las alineaciones perfectas de tránsito, la tormenta perfecta, como que nos mataron, ¿me entienden? Pero normalmente es paulatino. Porque no es llegar y conectarte con ese dolor. No es llegar y aceptar tu propia sombra y verla. Si viéramos toda nuestra sombra de golpe, sería intolerable. Entonces tenemos que ir sacando las capas de la cebolla poquito a poquito. Entonces nosotros nos quejamos, ¿por qué siguen saliendo más capas? Oye, gracias a Dios que son de a poco. Es clave darnos cuenta que entre más comportamientos humanos tendamos a rechazar, criticar y no tolerar, más partes negadas dentro de nosotros, seguro prohibidas, están también. Entonces ahí también muy clave que detesto de los demás. ¿Por qué juzgo todo el tiempo? ¿Por qué? Y es la clave de nuestra sociedad. Nadie ve su sombra. Y nos estamos destruyendo. Porque y ese me estoy destruyendo, fíjenlo a nivel de sociedad. Nadie ve su sombra. ¿Y qué estamos haciendo? Boicoteándonos, destruyéndonos como humanidad. Ahora llevar a una persona. Nadie ve su sombra. ¿Y qué hacemos inconscientemente? Comportamientos de auto-boicot y autodestrucción constantemente. Es exactamente lo mismo. Porque nadie quiere ver el dolor y nadie quiere ver la sombra. Y muy importante, recuerden que estos personajes sombra vienen normalmente de deseos válidos del niño. O sea, si ese hermano que se enojaba con la hermana chica, tiene un deseo válido porque se siente abandonado. Es la forma como la expresa el problema. Ese niño que quiere pegarle a otro niño porque quiere tener algo y después tenía, por ejemplo, un niño con Marte en la casa 8. Le pegaba al otro niñito de chico. Y de repente en algún minuto, a los 7 o 8 años, dejó de mostrarse agresivo. ¿Cuál es el deseo válido? Defenderme e ir por lo que yo quiero. El ver la sombra, el ver a ese personaje, visualizarlo, conectarse, expresarlo, constelaciones, como ustedes quieran, permite ver cuál es el deseo que no me permito hacer porque siento que no tengo el poder para hacerlo. Y si soy Saturnino, en mi carta, también porque siento que no lo merezco. Que son dos cosas diferentes. Una cosa es el poder y otra cosa es el merecimiento. Pero ahí me voy para otra clase. ¿Ya? Liberarnos de la culpa. Entonces, usar los recursos esotéricos para la evolución del ser. El espiritualizar el sexo como una manera de conexión y fusión con el otro. O sea, una persona plutoniana de casa 8 hay varias cosas que tiene que entender. Primero, que tiene mucha energía de transformación. Y si controla todo el tiempo, ahí también entendemos la raíz del boicot y la autoagresión. Veámoslo a nivel energético. Soy un canal de energía de transformación, pero que quiero controlar todo el tiempo. Es decir, para que las cosas no se transformen. Entonces, energéticamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Generando una bomba de tiempo. Porque como no con conciencia uso mi energía de transformación, la energía de transformación me agrede a mí, boicoteando y transformando mi vida sin que yo quiera o dañándome a mí mismo de alguna forma. Esto lo podemos también entender de esa forma. Entonces, conectarse con lo sexual, desde para mover energía kundalini, para transformarse uno mismo y transformar al otro. También usar para sanar a otras personas. También mucho que funciona. ¿Saben? Yo he estado usando mucho con tanto tránsito plutoniano que tengo. Visualizar
Porque la energía está dentro de uno. Entonces, usar esa energía de transformación en visualizaciones para transformar el ADN, para transformarse uno mismo, para ir liberando carga. Es como, ¿han visto los filtros de café y los filtros de té? Hacer con conciencia eso. Con conciencia ver qué quiero ir transformando y liberando. Y lo más importante, liberando la necesidad de control. Si yo soy trabajólico obsesivo con el control, porque yo soy, es liberarme de la necesidad de que me tenga que ir bien y de controlar el trabajo, ¿me entienden? Liberarlo, liberarlo, liberarlo. Es liberar justamente, si soy posesivo y celoso y tengo que miedo que mi pareja me traicione. Entonces, liberar esa necesidad de ese celo que me lleva a controlar, no controlar al otro, ¿me entienden? Y también, clave, y con esto ya cerramos, usar la capacidad de ver y comprender al otro para transformarlo, para darle herramientas. Eso es lo más potente que puede hacer alguien de la casa 8. Yo, que mi planeta quiere control y poder y dominarte, es darme cuenta que no te necesito para tener poder en mi vida, pero te amo lo suficiente para usar este poder de transformación para darte a ti herramientas para empoderarte y para que puedas llevar tu vida donde tú quieres. Porque ya no quiero controlarte, quiero amarte tal como tú eres, porque yo tengo la fuerza para vivir mi propia vida. Esa es como la expresión más fuerte, que da más miedo. Porque, ¿y qué pasa si me deja? ¿Y qué pasa si ya no me quiere? ¿Y qué pasa si ya no lo controlo? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Bueno, todo eso es casa 8. Recuerden, le voy a decir a la gente de la casa, los apuntes están en astroterapeutica.com. Se inscriben en el formulario y están. Lo que yo quería era que tuviéramos un proceso de entender, diseccionar la casa 8. Espero haberlo logrado. ¿Ya? Gracias. Ahí puse el Fénix. La carta del símbolo, que es Escorpio con Acuario o Plutón Urano. La individualidad que surge de la transformación personal. Eso, les doy las gracias. Mensajes finales. Los que quieran estudiar conmigo, ya, este año hay formación en Chile, para que lo recomienden. Métanse en mi página astrologiayterapias.cl y ahí está la formación. Y también en Argentina, si alguien quiere una formación presencial conmigo, también va a haber una formación con sede en Córdoba, ¿ya? En astrologiayterapias.cl está la info. Y también está Astroterapéutica, mi escuela. Porfa, recomiéndenla. Ahí está la formación anual, está el máster de Quirón. Y aparte dejé unos microcursos de la luna, que son cursos que duran, los que estudiaron conmigo no lo tienen que hacer, pero si no han estudiado conmigo o si conocen a alguien que quiere conocer de su luna, hay microcursos donde duran entre 90 minutos y 3 horas, donde analizamos luna por luna, para los que quieran conocer su propia luna. Le doy las gracias a ustedes acá y le doy las gracias también a las personas que lo están viendo desde su casa. Mexi. Chao.